Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 24 de enero del año 2021 y les saluda Onan Morel, enviando un abrazo fraterno a todos los hermanos de nuestra congregación y a todo aquel a quien Dios le ha puesto en su corazón escuchar este audio. Le aseguro que será de mucha edificación y le invito a que se quede hasta el final. En primer lugar, les quiero pedir que leamos un pequeño texto de la palabra del Señor. Ubiquémonos en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo número 15, versículo 58. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, hermanos, porque los que hemos conocido el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo nos damos cuenta que todo el trabajo que nosotros hagamos en la obra del Señor tiene una recompensa y es una recompensa eterna. Lo invito a trabajar en la obra del Señor. Ahora les invito a que en actitud reverente vayamos a los pies del Señor a entregarle este culto. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos porque estamos comenzando un nuevo año y sabemos que a ti te ha placido que nosotros sigamos acá. Pedimos tu dirección, pedimos tu discernimiento para que nosotros podamos actuar en este año 2021 según tu voluntad perfecta. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia nosotros podamos ser un instrumento de edificación para todo aquel que escucha estos audios. Ponemos en tus manos, Señor, este culto como una ofrenda hacia ti, para honrarte y para glorificar tu nombre. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahora les invito que vayamos todos alegres a adorar al Señor, utilizando siempre el himnario Celebremos su Gloria. Con los hermanos del coro, llevemos al Señor los himnos al Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza.
nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir.
La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Comenzamos ahora con el espacio de la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les recordamos que seguimos con el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Y recuerden, en esta ocasión serán entregas a domicilio los días jueves, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También, si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción del templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Banrural, cuenta número 0270-1010 000-461. En BAC 743-973-411 y en Banco Atlántida 014-72-025-7410. Les repito, Banrural cuenta 0270-1010 000-461. En BAC 743-973-411 y en Banco Atlántida la cuenta 014-72-025-7410. Le rogamos confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Le repito, 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Invitamos a los alumnos y aspirantes del DFC. Cordialmente les estamos invitando a que se inscriban en el Discipulado de Formación Cristiana del año 2021. De acuerdo con lo planificado en nuestra iglesia, comenzaremos en este mes de febrero. El DFC es una herramienta eficaz
para que usted pueda edificarse doctrinalmente y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 99 32 84 19 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. Le recuerdo el celular 99 32 84 19 con la hermana Marlene Castillo. El inicio de las clases será el día sábado 6 de febrero. Los invitamos también a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno. Serán el viernes 29 de enero en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana el primero, a las 9:30 el segundo, a las 12 del mediodía el tercer devocional y a las 3 de la tarde el cuarto devocional. Y con el culto de cierre a las 6:30, que es el culto de oración. También los invitamos a nuestro primer evento a las familias. Será el día sábado 27 de febrero de este presente año y se llevará a cabo de forma presencial con estrictas medidas de bioseguridad. Y por último, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Le repito la cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. En este momento terminamos ya con la información semanal de la Iglesia. Les invito ahora, hermanos, a que en actitud reverente vayamos al Señor a entregar por medio de una oración nuestras ofrendas y diezmos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti, agradecidos porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, que tú eres el Dios todopoderoso, bueno y misericordioso, que siempre nos permites tener provisión. Y parte de esa provisión que tú nos das la estamos devolviendo por medio de nuestras ofrendas y diezmos que previamente hemos depositado en el banco. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti nuestra vida no tendría ningún tipo de esperanza, tanto acá en la tierra como en la eternidad. Ponemos en tus manos a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Y también ponemos en tus manos todos los proyectos que nosotros estamos desarrollando. Ayúdanos, Señor, a actuar diligentemente y a saber entender lo que tu voluntad nos está indicando. Venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos llegado a un momento muy especial y es cuando escucharemos la palabra del Señor. En esta ocasión nos la trae nuestro querido pastor Julio Durón con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes, parte 24. Pongamos mucha atención. Amados hermanos, qué bueno volvernos a encontrar un domingo más. Estamos ya llegando al final del mes de enero. Por la gracia de Dios vamos avanzando en medio de esta pandemia que no da tregua, los fenómenos naturales que nos afectaron en noviembre del año anterior. La gracia de Dios nos ha sostenido, hermano, y tenemos que estar agradecidos. Probablemente no tengamos todas las cosas que quisiéramos, pero sí tenemos las cosas que necesitamos. Probablemente, amado hermano, estemos pasando el día a día con lo justo, con lo necesario, y probablemente más de algún día no tengamos ni lo necesario, pero la gracia de Dios ha estado ahí y hemos estado saludables por la misericordia de Dios. A pesar de que algunos quizás han perdido sus seres queridos como producto de esta pandemia o de otras o por otras razones, han sido consolados, van saliendo de su luto con consuelo de Dios, amable de Dios, van saliendo adelante y
y todos ahí nos vamos sosteniendo. Yo le oro, amado hermano, le pido, amado hermano, que ore por el ministerio DAR. Es un ministerio de mucha bendición para las familias necesitadas de la iglesia. Si usted quisiera donar alimentos no perecederos para el ministerio DAR, delos, solo tiene que llamar a la hermana Marlene Castillo. Y ella con gusto le va a atender y va a buscar una manera de ir a traer esos víveres a donde usted le indique. Y de esa manera pues tenemos porciones permanentemente para las familias necesitadas de la iglesia. Igual hemos tenido ya un ensayo en el mes de diciembre de 2 cultos presenciales, los devocionales que se hicieron en el terreno de 9 a 10 de la mañana, 24 y 31 de diciembre. Y esto nos va llevando a la proximidad de la reapertura de los cultos presenciales, cuyos horarios pues usted ya ha sido informado debidamente en 3 jornadas, una el sábado y 2 el domingo por la mañana. Y contribuyamos todos, hermanos que no tengan transporte, pues hay que pensar en ver cómo proveerles transporte. Y ahí vamos de a poco, de a poquito, poco a poco, ya en el terreno vamos a ir visualizando cómo la obra física va avanzando. Y por la gracia de Dios vamos a ir viendo cada edificación ser construida, terminada, pasar de su obra gris a los acabados y luego ver otro edificio y así hasta ver ese terreno hermosamente desarrollado en su plenitud. Así pues que estamos agradecidos con Dios. Yo les animo en sus corazones a mantenerse firmes, a mantenerse fieles sin desertar en la iglesia del Señor, animándonos los unos a los otros y orándole a Dios para que nos dé gracia en esa comunidad a la que estamos siendo plantados en el Chimbo y con todas las comunidades, barrios, colonias, residenciales, casas individuales que hayan por ahí. Dios nos dé gracia y favor con todas esas familias y Dios nos dé una cosecha importante de almas en ese lugar. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para edificar a los hermanos, pero también para ganar a los perdidos. Y esa es la misión de la iglesia, más allá que un edificio bonito, más allá que una instalación bonita, es cumplir la gran comisión que el Señor encomendó a su iglesia. Así pues que yo les animo en el nombre del Señor Jesús a estar ahí prestos a colaborar y a estar unidos, animándonos. Hay que levantar al caído, hay que fortalecer al tentado, al que está sufriendo, al que está de luto, hay que orar por el que esté enfermo. Hay que edificarnos unos a otros y estimularlos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra de Dios. Así pues que ánimo, amados hermanos. Yo en lo particular estoy pronto ya a concluir esta serie de mensajes del Gran Sermón del Monte de los Olivos, que son los capítulos 24 y 25 de Mateo, para luego adentrarnos, Dios mediante, en el libro de Filipenses completo, que eso es lo que yo he deseado hacer y he estado orando desde el año pasado, para que juntos podamos escudriñar ese libro pronto. Así pues que estamos en los últimos mensajes de esta serie del gran juicio de los gentiles sobrevivientes, que es la tercera sección de las 3 enseñanzas que contiene el capítulo 25 de Mateo. La primera es es la parábola de las 10 vírgenes, la segunda es la parábola de los talentos y la tercera es esta, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Está en Mateo 25, el 31 al 46. Y que junto al capítulo 24, en el cual el Señor nos enseña la doctrina, lo que Él sabía de su segunda venida, que es la doctrina de su segunda venida, y estas 3 enseñanzas del capítulo 25 que complementan el gran sermón del Monte de los Olivos, que es la práctica de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias te damos una vez más por la gran bendición de poder compartir con nuestros oyentes, con nuestros fieles, Padre, y también con los amigos de esta congregación y de estos cultos virtuales que han seguido fielmente estas enseñanzas. Bendícelos a todos y danos la guianza y la conducción de tu Santo Espíritu para poder estudiar este día tu santa palabra. Así oramos y te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un corto resumen de lo visto hasta acá, de este juicio de los gentiles sobrevivientes, que se encuentra en Mateo 25, 31 al 46. Repito, es la enseñanza final del capítulo 25 del Evangelio de Mateo.
Acompáñenme por favor en la lectura de capítulo 25, Mateo, versos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien. Este pasaje, para hacer un recordatorio y envolver toda la enseñanza que hemos visto, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con poder y gran gloria en compañía de sus santos ángeles y se va a sentar en su trono de gloria. Y entonces va a reunir a todos los gentiles que hayan quedado vivos de carne y hueso en el mundo tras los grandes juicios de la gran tribulación y los juicios que sobrevendrán cuando el Señor regrese por segunda vez, que tienen que ver con esa batalla del Armagedón. Y todos esos gentiles vivos van a ser reunidos ante los pies del Señor Jesús. Y entonces ese juicio va a ocurrir inmediatamente después de su segunda venida. Ese es el tiempo del juicio. También podemos ver que ese juicio va dirigido a gentiles vivos de carne y hueso. Esos son los señalados en el juicio, los reunidos para ser juzgados. Y luego el lugar del juicio, obviamente que tiene que ser en la tierra, por cuanto se va a juzgar a gentiles vivos de carne y hueso. Entonces el Señor proclama ser el juez, porque Él es el que va a juzgar. Una gran declaración que no debe ser tomada a la ligera, por cuanto viene de la boca del Señor Jesús, por cuanto a Él se le ha dado la potestad de hacer juicio. Y por lo tanto, todos esos gentiles serán reunidos, y Él con su mirada penetrante va a discernir las grandes multitudes de gentiles vivos que estén ahí, y va a colocar en dos secciones, en dos grupos, a las ovejas y a los cabritos. Es decir, a los gentiles creyentes a un lado y a los gentiles inconversos en el otro lado, con la misma facilidad con la cual reúne el pastor a las ovejas. Y entonces, una vez que los grupos hayan sido separados, se iniciará el juicio y comienza el primer grupo, con el primer grupo, que son las ovejas. El Señor dicta su veredicto y su sentencia en el verso 24, en 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una tremenda declaración. El Señor en ese momento está dictando sentencia sobre aquellos que son los benditos de su Padre, es decir, aquellos que han heredado bendición, aquellos que están en un lugar de bendición. Y esa hermosa invitación, obviamente, que tiene que ver con las consecuencias, no con la raíz de la salvación, porque las obras que el Señor alaba de estas ovejas no son la raíz, pero sí son el producto de la gracia, porque la gracia es dispensada por medio del Señor Jesucristo a través de los siglos. Y luego en el verso 35 vimos que el Señor menciona las acciones que
con las cuales las ovejas actuaron, que son cosas comunes de la vida cotidiana y que no son grandes a los ojos del mundo, pero son importantes para Dios y son producto de la gracia de Dios. Y el Señor alaba el accionar de las ovejas en relación con esos actos de misericordia y de bondad, porque los hicieron sin ni siquiera pensar que serían recompensados. Es por eso que en el verso 36 el Señor señala esas acciones. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Desde el verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis a mí en la cárcel, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y esas acciones las hicieron las ovejas con gran compasión y gran misericordia, que muestra el carácter del gentil compasivo, del gentil convertido. Y luego ellas expresan su sorpresa ante la declaración del Señor. Y le dicen en el verso 38, y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Esa acción de sorpresa ante la declaración del Señor es un signo de genuinidad, que muestra que ellos actuaron sin esperar recompensa alguna. Esos justos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y luego el Señor en el verso 40 da la razón, da la explicación del por qué hace esa declaración y esa sentencia favorable hacia las ovejas. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y vimos que esos hermanos más pequeños no puede referirse a las ovejas creyentes gentiles que están ahí, ni puede referirse tampoco a los cabritos gentiles inconversos que están ahí. Por lo tanto, se refiere a otros de otra clase, y esos otros de otra clase tienen que ser judíos. Porque esos hermanos, porque el término, la connotación judía está frente al lector en todo este sermón. Y además de eso, el Señor es judío. Y por lo tanto, tienen que ser judíos los hermanos más pequeños del Señor. Esos judíos que van a ser perseguidos de una manera tremenda durante la gran tribulación. Nunca se habrá visto un antisemitismo tan visceral como el que se verá durante la gran tribulación, pretendiendo Satanás a través del anticristo y el falso profeta barrer a la nación de Israel para impedir la segunda venida del Señor. A esos hermanos más pequeños fue que las ovejas gentiles creyentes actuaron con misericordia y compasión haciendo esas acciones. Y esa es la razón, esa es la explicación por la cual el Señor lanza su veredicto. No porque hicieron buenas obras, sino porque realmente esas buenas obras muestran la genuinidad, la autenticidad de su conversión. Y por lo tanto, ahí está la respuesta del Señor. En el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque ellos se dedicaron a cubrir, a proteger y a hacer actos de misericordia sobre los hermanos más pequeños del Señor, que obviamente son sus hermanos de raza, es decir, la nación de Israel. Muy bien, hasta ahí hemos visto el último domingo que estuvimos aquí. Ahora vamos a entrar a la última lección de este juicio de los gentiles sobrevivientes, que tiene que ver con la condenación de los cabritos, es decir, la condenación de los que están a la derecha, a la izquierda del Señor. Ve usted lo que nos dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado. ¿Para quién? Mire usted, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿A qué, hermanos? Al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. La sentencia que pronuncia el Señor contra los cabritos es tremenda. Apartaos de mí, malditos. Estar tan cerca del rey, hermanos, en ese momento, cuando el Señor se dirige a ese grupo de gentiles sobrevivientes que le denomina cabritos,
gentiles inconversos, y notar en ese momento el ceño fruncido del rey, ¿qué será oír, hermanos, de sus mismos labios tan tremenda sentencia? Imagínese usted, Jesús, el manso Cordero de Dios, siempre invitaba a ir a Él para encontrar descanso, para encontrar alivio, para encontrar vida, para encontrar luz, para encontrar salvación. Pero los impíos se apartaron del Señor y hoy tienen que ser sentenciados. Eso podemos ver algo de esto en Oseas 7:13. Vamos al libro de Oseas 7:13. El libro de Oseas 7:13. Allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice ahí. Ay de ellos, dice el Señor, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Esta es una sentencia que registra el profeta Oseas en el libro por el cual fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir, donde el Señor se duele de la nación de Israel porque Él los redimió de Egipto y de tantos otros pueblos que los oprimieron. Y ahí está la sentencia. Ay de ellos porque se apartaron de mí. En vez de venir a mí, dice el Señor, se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Tremendo. Aquí, hermanos, en solo este verso 41, que lo vuelvo a leer de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay un terrible contraste, hermanos, entre las palabras que el Señor dirige a las ovejas en el verso 34. Leámoslo de nuevo, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Note el contraste, hermanos, entre las palabras que el Señor dirige a las ovejas en el verso 34, venid benditos de mi Padre, y las palabras que dirige a los cabritos en el verso 41, apartaos de mí, malditos. Es el contraste, hermanos, entre lo que es totalmente opuesto. Es un contraste tan grande como el abismo que existe entre el cielo y el infierno. Hay que observar además, hermanos, que apartarse de Cristo, según este verso 41, equivale a apartarse al fuego eterno. Leamos el verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note ahí la progresión del pensamiento. Apartarse de Cristo, en este caso para los cabritos, equivale a apartarse entonces al fuego eterno. La expresión aquí es enfática, hermanos: al fuego, dice el Señor, es decir, al eterno, literalmente. Y el Señor usa esa misma expresión varias veces en su discurso en cuanto al fuego eterno, en cuanto al lugar donde deben de apartarse los cabritos al separarse de una manera definitiva de Cristo. Hay varios lugares en los evangelios donde el Señor expresa esta misma frase, el fuego eterno. Vamos a verlo para tener una idea más clara en relación a esto. Comencemos con el Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 8. Mateo 18, 8. Mira lo que nos dice aquí. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? Hagamos una referencia también al discurso del Señor de Mateo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer el verso 29, que tiene una relación directa con este que acabamos de leer. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús en este caso, hermanos, no está abogando aquí por una automutilación, es decir, que usted tome
si su ojo derecho le está haciendo de tropiezo en su vida, a agarrar una cuchilla y hacerse una cirugía y mutilarse, o buscar a alguien que lo haga por usted en su cuerpo. El Señor no está aprobando aquí la automutilación, porque el contexto lo que nos está hablando aquí es de la lujuria. Eso no cura la lujuria, no la curaría. Sacar el ojo físico no curaría la lujuria, la cual es realmente el problema del corazón. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor se está yendo un poquito más allá de lo que decía la ley en cuanto al problema de la tentación, y se va al origen de la tentación, que es el corazón. Aquí el Señor está usando, por así decirlo, una hipérbole gráfica para demostrar la seriedad del pecado, de la lujuria y del deseo perverso. El punto más bien en este caso sería que es más provechoso. Mire lo que nos dice el verso 30 de este capítulo 5 de Mateo. Nos dice de la siguiente manera: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo nota. En el verso 29 nos está hablando del ojo, y en el caso como un objeto de tropiezo, y en el verso 30 nos está hablando de la mano o del brazo. Es decir, perder uno de los miembros del cuerpo, hermanos, es mejor, por así decirlo, es más provechoso que sufrir las consecuencias eternas de la culpabilidad de un pecado como este, el de lujuria en este caso. Por lo tanto, el pecado debe ser eliminado drásticamente, porque sus efectos son definitivamente letales. De eso nos está hablando este verso. Vamos a leer de nuevo el verso con el cual iniciamos en Mateo 18:18. Regresemos ahí. Mateo 18:18. Nos dice de la siguiente manera: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y luego nos referimos a Mateo 5, el verso 29 y el 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y el Señor está usando el elemento fuego, al lugar, el fuego eterno, donde los cabritos, una vez que sean separados de Cristo, ese será su destino final. Por lo tanto, en este caso específico de Mateo 18:8 y Mateo 5, versos 29 y 30, se refieren al hecho de tratar seriamente con el pecado de la lujuria y cortarlo en el corazón, no automutilarse cortando el ojo o cortando el brazo, que en todo caso sería más provechoso que ser echado en el infierno, para ver la seriedad, hermanos, del castigo eterno de aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Y en este caso específico, donde el Señor usa la palabra el fuego eterno, refiriéndose al infierno, es Mateo 18:8 y Mateo 5, 29 y 30, lo hace en relación con el pecado de la lujuria, para que el creyente trate seriamente con ese pecado y hacerle ver el contraste, que sería más provechoso mutilarse figurativamente que ser echado en el infierno de fuego. Muy bien, vamos a ver también otro texto que se encuentra en Marcos, capítulo 4, versos 3 y 4. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Déjeme revisar. Sí. Marcos capítulo 9, perdón. Le estoy dando mal la cita. Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Muy bien. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire qué tremendas estas expresiones. Las palabras del Señor aquí también, como en el caso de Mateo, que acabamos de leer, 18:18, y Mateo 5:29 y 30, igual, en este caso, el Señor vuelve a utilizar el fuego del infierno en relación con el pecado y la lujuria. Las palabras de Jesús aquí deben de ser tomadas de una manera figurativa, obviamente. No es una apología, no es un estímulo, no es una orden a la automutilación de algún órgano del cuerpo que sea tropiezo. Porque el pecado, hermanos, es un asunto del corazón y no del cuerpo. Eso es el énfasis que el Señor está haciendo aquí. El Señor lo que quiere hacer aquí es un contraste, no un estímulo a la automutilación, sino enfatizar la seriedad del pecado y la necesidad de hacer lo que sea necesario para enfrentarlo y para erradicarlo. Es por eso que el término vida que el Señor utiliza en el verso 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno de fuego que no puede ser apagado. Ese término vida es el contraste entre la vida y el infierno, que indica que Jesús se está refiriendo obviamente a la vida eterna. Eso es lo que se está juzgando en el juicio de los gentiles sobrevivientes en relación con los cabritos. Llegó el momento de apartarlos del Señor y ser echados al infierno de fuego, porque rechazaron la eternidad que el Señor les ofrecía. No está hablando de la vida física, eso es el contraste entre la vida eterna que heredan las ovejas en la sentencia que el Señor hizo previa a ellas, a los de su derecha, en relación con la sentencia a los cabritos, que es el de su izquierda, que se autoimpulsan para habitar en el infierno. Y obviamente que el infierno en este caso viene del origen de una palabra griega que se refiere al valle de Hinnom. El valle de Hinnom, hermanos, estaba cerca de Jerusalén, creo que estaba al sureste de Jerusalén, y era el vertedero de la basura, es decir, allí se llevaban todos los desechos sólidos de la ciudad, incluyendo los desechos de los sacrificios del templo. Por eso se le llamaba así, Valle del Hijo de Hinnom. Estaba cerca de Jerusalén. Allí se echaba toda la basura orgánica de la ciudad. Era un lugar específico para eso. Y se le metía fuego. Es decir, ese lugar, ese vertedero de desechos sólidos inmundos, toda la vida estaba prendida en fuego. Ardía de una manera constante, continua. Y esto era una ilustración simbólica del tormento eterno que se va a dar. Sin lugar a dudas, el fuego que nunca puede ser apagado, como nos dice a continuación el mismo verso 43 de Marcos. De Marcos capítulo 9. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado. Por eso el Señor utilizó esa figura del valle del Hijo de Hinnom, que todos los judíos que lo estaban escuchando lo conocían, donde el fuego nunca se apagaba, donde se eliminaban los desechos sólidos de la ciudad, para que tuvieran una idea clara de lo que es el infierno, un fuego que nunca puede ser apagado. Es la eternidad del castigo del infierno, que fue la inequívoca y total enseñanza de las Escrituras. Vamos a ver el texto de Mateo 25:46, que el Señor es el que está invocando aquí. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ve usted el contraste. Las ovejas con la sentencia favorable van a entrar a heredar el reino preparado anticipadamente por el Señor para ellos. Pero en el caso de los cabritos van a entrar no a un disfrute, sino a un tormento eterno, que en realidad no fue preparado para ellos, sino para Satanás y para sus ángeles. Esta cuestión del castigo eterno
Es una enseñanza que está en las Escrituras, aunque no lo queramos ver así, pero está ahí. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Vamos a Daniel, capítulo 12, el verso 2. Nos dice de la siguiente manera, Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué, hermano? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua tiene que ver con el infierno de fuego. Es enseñanza de las Escrituras y no podemos dejar de obviarla. Vamos a 2 Tesalonicenses 1:9. También en el Nuevo Testamento se enseña esta doctrina del infierno. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver ahí. Primera del libro de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 9. Vamos a leer. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, Primera de Tesalonicenses, vamos a ver si tengo bien la cita, perdón, es Segunda de Tesalonicenses. Ahí adelantito, Segunda de Tesalonicenses 1:9. Vamos a leer ahí. Aquí está la misma enseñanza. Los cuales sufrirán pena, ¿de qué, hermanos? De eterna perdición, excluidos de la presencia, es decir, apartados de la presencia de Dios, así como es la sentencia del Señor hacia los cabritos. Apartaos de mí. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es una ausencia de la presencia del Señor en el infierno que arde para siempre. Esa es también esa enseñanza, no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Mire lo que nos dice también Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10 nos dice de la siguiente manera. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, del santos ángeles y del Cordero. Enseñanza neotestamentaria también. Y Apocalipsis 20:10, que estamos ahí cerca también. Mire lo que nos dice ahí. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tremenda enseñanza esta de Marcos, capítulo 9, versos 43 y 40 hasta el 48, en la cual el Señor muestra el elemento del fuego en sus discursos, el fuego que ocuparán los cabritos en la sentencia ejecutada por ellos. Muy bien, voy a leer de nuevo para resumir Marcos 9, versos 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. El Señor no habla de la automutilación, no la estimula, no dice que la emulemos. Simple y sencillamente hace un contraste entre la automutilación y la seriedad con que el creyente debe tomar el pecado para erradicarlo de su vida, especialmente los pecados que tienen que ver con lujuria y todos esos que están por ahí. Y el Señor hace la figura del destino de aquellos que no creen al Señor y se apartan de Él, que será el infierno de fuego, que nunca se apaga y cuyo gusano tampoco muere. Y hace la referencia, obviamente, al infierno con el valle del hijo de Hinnom, que era el vertedero de los desechos sólidos de la ciudad de Jerusalén, situada al sureste, donde había fuego permanente para poder eliminar los desechos sólidos de la ciudad, y así los judíos pudieran tener una figura clara de la seriedad que tiene que ver con el trato del pecado en la vida del creyente versus
el trato que tendrán aquellos que se apartan del Señor y persisten en su maldad, que será el fuego eterno en relación con la vida eterna que Él ofrece. También podemos ver otro texto en Mateo capítulo 5, el verso 22. Otra referencia donde el Señor utiliza la figura del fuego eterno para ilustrar el destino final de los impíos a sus oyentes. Mateo capítulo 5, el verso 22. Nos dice de la siguiente manera: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otra enseñanza donde el Señor utiliza la figura del infierno. Ahí la palabra necio, obviamente, que es la primera ofensa, según el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí necio, realmente la palabra necio, en este caso, es así como decirle a alguien que es un cabeza hueca. Y el Señor sugiere aquí que las raíces realmente del abuso verbal hacia un hermano para insultarlo vienen de los mismos motivos pecaminosos que son la ira y el odio que conducen al asesinato. Mira el contraste. El Señor hace una interpretación correcta de la ley. Que aquel que insulta a un hermano es tan culpable como el que tiene sentimientos oscuros en su corazón y comete un asesinato de manera física. Eso es lo que el Señor está haciendo el contraste aquí. Un hermano que le dice necio a otro, es un abuso verbal que tiene los mismos motivos pecaminosos, que son la ira y el odio, que son los que conducen al asesinato físico. Eso es lo que el Señor está haciendo el contrato aquí. O sea que para el Señor es tan serio el pecado del homicidio, del asesinato, como es tan serio el pecado de aquel que utiliza violencia verbal hacia un hermano, porque al final los sentimientos de odio y ira que generan tanto el asesinato físico como el abuso verbal hacia un hermano son exactamente los mismos. Así de serio lo está poniendo el Señor aquí. Y la actitud interna es lo que en realidad prohibía la ley. No tanto era el acto físico de matar, sino esa realidad interna que genera el asesinato. Por lo que un abusivo insulto también lleva el mismo tipo de culpabilidad moral que obviamente el asesinato perpetrado. A eso se refiere aquí el Señor. Y luego la sentencia es clara. Leamos completo el verso 22. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otra vez el Señor utiliza la palabra infierno, el lugar donde serán apartados los cabritos en la sentencia perpetrada hacia ellos, en el juicio de los gentiles sobrevivientes. Y ahí está la referencia al valle de Hinnom, al sureste de Jerusalén. Ahí en ese lugar también, aparte de ser el vertedero de los desechos sólidos, que todo el tiempo estaba prendido en fuego para poder eliminar esos desechos sólidos podridos e inmundos, tiene historia. Por ejemplo, ahí fue donde Acaz y Manasés permitieron sacrificios humanos durante sus reinados. Veamos el caso de Acaz, según de Crónicas 23:8. Vamos a ver 1 Crónicas 28:3, según de Crónicas 28:3 primero. Segunda de Crónicas 28:3. Nos dice de la siguiente manera. En el caso de Acaz, el rey Acaz, perverso, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. En ese valle de Hinnom, donde se quemaban los desechos sólidos, que el Señor utiliza como figura para que sus oyentes entendieran que el infierno, el fuego nunca se apaga también, ahí Acaz quemó incienso en ese valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego,
conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Tremendo esto, lo que hizo Acaz en ese lugar, tipificado el Señor como una figura del infierno. También podemos leer otro texto en 2 Crónicas 33:6 para ver qué hizo Manasés también, que fue descendiente de Acaz. 2 Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos, esto hizo Manasés, un rey perverso de Israel también, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ahí está de nuevo el valle del hijo de Hinnom, donde Acaz encendió incienso y hizo pasar sus hijos por fuego. Lo mismo hizo Manasés, aparte de eso de invocar ídolos en ese mismo lugar, observar los tiempos, mirar agüeros, dado a la adivinación y consultar a divinos y encantadores, accediéndose a hacer lo malo delante del Señor en ese lugar. El mismo valle de Hinnom, al sur y al este del templo, donde se practicaba el culto a Moloc. El culto a Moloc, hermanos, involucraba quemar niños vivos en ese lugar. Mire lo que nos dice el Salmo 106:37 a este respecto. Salmo 106:37. Vamos a leer lo que nos dice ahí. Nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer el Salmo 106:37. Nos dice así. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Mire qué serio era esto, tremendo. Y ese lugar era un lugar de abominación, un lugar de maldad, donde Manasés se excedió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Hinnom era ese lugar que involucraba quemar los niños, como dice el Salmo 106:37, que en realidad no lo hacían un ídolo de piedra, sino que realmente se lo ofrecían a los demonios. Y Dios había prohibido a la nación de Israel hacer esto, lo dice en Levítico 18:21, lo dice también Deuteronomio 18:10, que usted lo puede leer en casa si apunta. Y estas horribles prácticas comenzaron a aparecer en Israel en la época de Acaz. Ahí fue Acaz el que originó todo esto, como hemos leído. Vamos a leer, y ya hemos leído en el capítulo 28, en el verso 3, cómo Acaz comenzó con esto. Según de Crónicas 28:3. Ahí lo leímos ya. Y ahí lo dice. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado delante de la presencia de los hijos de Israel. Acaz y Manasés hicieron culto a los demonios en ese lugar para poder honrar a los ídolos y dar culto a Moloc. Tremendo. También fue llamado el Valle de la Matanza, el mismo lugar, ese valle de hijo de Hinnom, que el Señor utiliza como una referencia física para poder entender el fuego que nunca se apaga en el infierno, donde irán los impíos. Veamos este uso también que se hizo de ese lugar como Valle de la Matanza en Jeremías 19:6. Vamos a Jeremías 19:6 a continuación. Jeremías 19:6. Vamos a ver qué nos dice ahí. Nos dice de la siguiente manera, Jeremías 19:6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Ese valle de los hijos de Hinnom también en hebreo significa Tof o Tofet, que es tambor. Ese es otro nombre, hermanos, que se le daba a ese valle del hijo de Hinnom. Ese valle que corre de este a oeste al sur de Jerusalén. En ese lugar, que no es muy grande, se habían quemado niños vivos, como lo hizo Acaz y lo hizo Manasés, donde ya lo leímos, y sacrificándolo a los ídolos.
como nos dice el verso 4 y el verso 5 de Jeremías 19. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, hablando de los niños que sacrificaban. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Es una recriminación de Dios a la idolatría de Israel en ese lugar, llamado también Valle del Hijo en un Tofet. Y se llamaba Tofet, hermano, porque Tof significa tambor en hebreo. Y se tocaban tambores estridentes para poder acallar los gritos de los niños que eran quemados en los brazos de aquel ídolo abominable mientras morían, que los chillidos de dolor de las criaturas, de los niñitos inocentes, como reclama este capítulo 19 de Jeremías, fueran ahogados por los tambores estridentes y de esa manera callar sus gritos mientras morían. Y ahí los desperdicios de la ciudad también se arrojaban y eran sometidos a incendios continuos, y ese lugar se convirtió en un símbolo del fuego incesante del infierno, llamado Gena también. En la transliteración griega de Inom es Gena, y el lugar habría de convertirse en un valle de matanzas y de descomposición. Tremendos referencias a las cuales el Señor utilizó el término fuego para que sus oyentes pudieran entender la gravedad del lugar, de la sentencia y del lugar final que ocuparán los malditos, es decir, lo de la izquierda, es decir, los cabritos. Verso 41, Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartarse de Cristo equivale a apartarse a fuego, es decir, al eterno. La experiencia del infierno es tanto la del tormento de fuego como la experiencia de la separación de Cristo por toda la eternidad. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos, se nos ha agotado el tiempo y vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración por lo que hemos aprendido. Recuerde que estamos viendo la enseñanza final del juicio, los gentiles sobrevivientes, la condenación de los cabritos. Señor, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu santa palabra con tu pueblo, poderla ilustrar, poderla entender. Permite que traiga temor a nuestros corazones y nos arroje a tus brazos, Padre, y practicamos vidas santas en nuestras privacidades y en nuestra vida pública. Gracias porque esta lección tiene grandes enseñanzas y nos abre una ventana a la eternidad, aquel gran día cuando tú descenderás por segunda vez para juzgar al mundo, Padre, y establecer tu reino de justicia, de santidad y de gloria en el mundo por 1000 años. Gracias porque este es el evento previo para poder determinar quiénes entrarán vivos y con tu bendición a disfrutar el reino preparado para los santos, Padre, y quienes serán apartados para no entrar en tu reino terrenal. Así te damos gracias, Padre, pidiendo tu bendición sobre cada uno de tus hijos y tu favor para cada una de las situaciones que cada uno de ellos puede estar pasando. Te agradecemos infinitamente por la bendición de estar vivos y por poder vivir un año más en este 2021, y ponemos todo aquello que nos hemos propuesto hacer en tus manos para que se cumpla tu voluntad, porque al final nuestra seguridad estará ahí en el cumplimiento de tu voluntad en aquello que te proponemos. Te damos las gracias infinitas en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador e Hijo amado, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a darle paso a nuestro amado hermano que va a dar por concluido este culto, y recuerde que pronto estamos en nuestro terreno. Anime a otros hermanos para que participen de nuestras jornadas, de nuestras nuevas jornadas de fin de semana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Damos gracias al Señor por la bendición que hemos recibido por medio de su palabra, en un tema tan importante e interesante, un tema escatológico en donde nosotros podemos entender más cuál ha sido el plan divino de Dios para nosotros.
Les invito que si ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar toda la serie, la busquen en nuestro canal de YouTube. Ahora, hermanos, continuamos con este programa precioso en donde estamos adorando el nombre de Dios. Y en este momento vienen los niños de la Escuela Bíblica Infantil de nuestra iglesia. En esta ocasión, la niña Leili Abigail Barrios Castillo, de la clase de adolescentes de la maestra Marcela Mejía. Ella nos trae de memoria el versículo bíblico de Mateo 5:3. Pongamos mucha atención. Hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, mi nombre es Lilia Abigail Barrios Castillo y hoy les voy a compartir un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es ver a los niños de nuestra congregación sirviendo desde esas edades tan tempranas. Ahora hemos llegado al momento final de este culto del día de hoy. Estoy seguro que si usted llegó hasta este punto, al igual que todos nosotros, ha recibido esta gran bendición de escuchar la palabra del Señor y ha tenido la gran oportunidad también de adorar al Señor con nosotros. Así que le invito a que usted siga nuestras transmisiones. Los días jueves tenemos los cultos de doctrina para la vida a las 6:30 de la tarde. Los viernes nuestro culto de oración a las 6:30 de la tarde también. El sábado tenemos los cultos de caballeros, cultos de jóvenes y algunas actividades especiales que en la iglesia se realizan. Y los domingos tenemos nuestras dos jornadas, una a las 9 de la mañana y la otra a las 11 de la mañana. No me queda más que decirles hasta luego y que Dios les bendiga.